Es una mesa esta que estamos por presentar, donde vamos a platicar de un proyecto que se llama Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, que es un proyecto que tiene ya cerca de año y medio de realizarse y que es conformado por 3 personas. Aquí estamos 2, nos falta una persona que tal vez, sobre todo los de pedagogía, tal vez conozcan, que es la doctora Carla Villapudo, tal vez se sume más adelante. Pero bueno, está la doctora Carla Villapudua, está también estudiando la maestría Cristian Conrado Pardo, ¿no? Pero egresado también de la licenciatura en filosofía, y yo que soy maestro en estudios culturales, Alfredo González, y licenciado en lengua y literatura hispanoamericana. Entonces vamos a platicarles un poco de cómo se fue conformando este proyecto, ¿no? Y les definiremos más adelante y las cosas que hemos hecho. No sé si quieras como platicar un poco de cómo se dio como esas charlas iniciales para conformar el proyecto. Sí, pues definitivamente el proyecto surgió a raíz de una conversación totalmente informal que tuvimos, no recuerdo, como en marzo o febrero del año pasado. Estábamos hablando sobre el tipo de autores que se revisan hoy en día en la Facultad de Filosofía. Y de Humanidades. En Humanidades, bueno, sí, lo siento, todavía no somos facultad. Pero sí, hablábamos sobre el tipo de autores que eran frecuentados, el tipo de teorías o de metodologías que se revisaban, y caímos en cuenta de que a lo que llamaban contemporáneo acá, pues realmente eran teorías que se habían producido en los 70s, a lo mucho finales de los 90s, y ya con un poco de suerte inicios del 2000. Pero notamos que había una especie de falta, un hueco ahí, que nadie hasta ese momento se había, digamos que dispuesto o se había propuesto más bien a rellenar, ¿no? Y que justamente eran como las lecturas que compartíamos, sí. ¿no? Como, pues, digo, se imaginarán dónde, como en fiestas o lo que sea, en reuniones, en una casa, echarnos una cheve y platicábamos de cosas que estábamos leyendo, que estábamos interesados en ellas, y eran, bueno, en el caso sobre todo, ahorita Cristian está en la maestría, lo decía, pero Carla, y también ese es mi caso, tanto Carla como yo estamos dando clases aquí en la facultad, y nos parecía un poco frustrante que esos debates que nos parecen súper interesantes, que se están dando en la actualidad en la filosofía, pero también en otros campos de ciencias sociales y de humanidades, esos debates no se estaban haciendo en las aulas, ¿no? O sea, no eran autores no, parecía que no ocupaban un lugar en ninguna de las materias, en ninguno de los planes curriculares, etcétera. Entonces fue como esa la necesidad, ¿no? del proyecto inicialmente. Sí, de hecho, por mencionar un ejemplo, digamos que lo que incendió esa conversación en aquella ocasión fue un par de libros que teníamos ahí en la mesa, ¿no? Y pues los empezamos a revisar y nos dimos cuenta, bueno, creo, si mal no recuerdo, fui yo el que le comentó a Alfredo que cuando tuve la oportunidad de ver a ese autor, que yo creo que muchos de ustedes van a conocer, que es Slavoj Žižek, o Zizek, si prefieren esa pronunciación, no hay ningún problema. Y cuando yo estuve acá en la licenciatura, pues realmente lo revisamos muy poco, ¿no? Si acaso fue una lectura, una muy breve lectura, ¿no? Ni siquiera introductoria. Otro autor más o menos en la misma liga fue Alain Badiou, también un filósofo, matemático y dramaturgo francés, ¿no? Y comenzamos a darnos cuenta de que pues ese tipo de autores que ahorita digamos que están en boga o que están en boca de todos, que no únicamente los podemos circunscribir, digamos, que al campo de la filosofía, sino que, como dice Alfredo, o sea, digamos que sus aportaciones se extienden a varios dominios, las ¿no? artes, a la pedagogía, a la arquitectura, incluso a la lingüística, ¿no? O sea, están aportando elementos para desarrollar o para llevar más bien la reflexión hacia otro, digamos que hacia otro sentido, en otra dirección, vamos ya. Y pues caímos en cuenta de que acá realmente no se le daba el espacio, no se le dedicaba el tiempo, y nos preguntamos qué podía, o sea, qué se podía hacer a lo mejor si quizás la institución no estaba entre los intereses de la institución
cultivar esa parte, ¿no? Digamos que responder a esa demanda, ¿no? Entonces fue cuando comenzamos a organizar, a pensar en la posibilidad de, primero que nada, elaborar un espacio, ¿no? Era, yo creo que la primera tarea, definir qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Estaba perfectamente claro para nosotros que había un espacio, que había una demanda, que no éramos los únicos, que teníamos esa sospecha o teníamos esa sensación de que algo hacía falta. Entonces nos dimos a la tarea de, digamos que organizarlo, ¿no? Bajo el mismo ritmo de la conversación y ahí mismo dentro de la fiesta, comenzamos a organizar todo, ¿no? O sea, hicimos un borrador y demás, y ya fuimos empezando a darle forma, ¿no? A dar forma, hicimos una especie de lluvia de ideas y demás. Otra cosa que tal vez ayuda a entender un poco esos momentos iniciales, a principios del año pasado, es que luego, bueno, yo no egresé de filosofía, pero trato de meterme en ese campo lo más que puedo, ¿no? Es un campo que a mí me gusta mucho y Carla y Cristian sí lo conocen un poco más directamente y me platicaban pues de que Tijuana, y tal vez eso lo vamos a elaborar más adelante, ¿no? El rol de este proyecto en Tijuana concretamente, es vista para otras universidades que tienen la carrera de filosofía y demás, como este lugar así que tiene como esta mezcolanza, ¿no? Tiene como una tradición, una escuela teórica a la que sigue de manera sistemática, y todo lo que sea mezcolanza de manera como muy coloquial le llaman como posmoderno, ¿no? Entonces son esos posmodernos del norte, ¿no? Entonces nos parecía interesante porque justamente los autores que mencionaba Cristian, entre otros que ahorita les diremos, han estado como cuestionando mucho esa categoría, como ya no haciendo justicia, por así decirlo, a los debates que se están haciendo en la teoría contemporánea. Y entonces un poco como con esa necesidad de marcarse de esa etiqueta que muy peyorativamente, aunque es más complejo que eso obviamente, se le suele poner a una ciudad como Tijuana. Pensamos, y tal vez ahí podemos como ir adelantando, como en un primer taller, ahorita les enseñamos fotos y demás, que reuniera a estos autores que se han mencionado y otros, con el pretexto de las Torres Gemelas. Ahorita hablaremos más de eso, ¿no? Que filósofos que han estado discutiendo o discutieron en su momento como la vigencia de las Torres Gemelas, pero sobre todo pensar que ese sería como un primer taller o una primera actividad de varias actividades que íbamos a tener, y no de manera como temporal, por eso el permanente, ¿no? O sea, la idea de que sea esto como continuo, ¿no? Constantemente estar como preguntándonos como, ¿y ahora qué revisamos? ¿Qué lectores discutimos y demás? ¿Qué actividades hacemos? ¿Qué presentamos? ¿No? Entonces en ese sentido nace pues este proyecto, el nombre pues un poco largo, medio enfadoso eso, pero así se llama, ni modo. Se llama el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, o el SPTC, le decimos nosotros más rápido. Sí. Y que bueno, pues tomó forma a partir del primer taller, pero tal vez podemos revisarlo como la definición, ¿no? Sí, pues básicamente, digamos, en cuanto a la pregunta de quiénes somos digamos que como colectivo, como red o organización, pues referimos a que el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, pues, como les digo, es una red de académicos, escritores, intelectuales interesados en ampliar la variedad de propuestas teóricas, como les decía hace un momento, en los debates actuales, por medio de un diálogo transversal entre disciplinas. Es decir, no nos limitamos únicamente al campo de la filosofía, sino que en la medida de lo posible tratamos de dialogar con otras disciplinas. Y ahorita que comencemos a ver las fotografías, las imágenes, le vamos a ir platicando un poquito acerca de las personas que hemos tenido como alumnos o como asistentes a los seminarios. Nos hablamos de que estamos también conscientes de que no nos encontramos en un momento, nos encontramos en un momento histórico crítico, y reconocemos el papel que la teoría puede desempeñar para formular adecuadamente nuestros problemas y encontrar genuinas alternativas a la situación. Digamos que esa es de entrada la premisa básica, ¿no?
Sí, como socializar como un vocabulario en común, ¿no? Que nos permita, como pues nombrar ciertas problemáticas. No necesariamente hablamos todo el tiempo de, por ejemplo, de asuntos políticos, sociales, pero lo llegamos a hacer, y cuando son talleres que tratan de otros temas, de repente se cuelan este tipo de temáticas, ¿no? Pero en cierto sentido puede hacer ese vínculo, ¿no? Entonces, otra pregunta que resulta básica para comprender la naturaleza de este proyecto, pues es ¿por qué? ¿No? Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué teoría contemporánea? O sea, pues el SPTC, de nuevo, por la comunidad que representa mencionar solamente las siglas, y se pretende hacer un recorrido por los conceptos y autores que desde finales del siglo XX e inicios del XXI han definido los debates en las humanidades, las ciencias sociales. Pues consideramos que es cada vez más necesario actualizar los marcos de interpretación que nos permiten actuar en esta época. Ahí nos podemos remontar un poquito a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Sobre cómo, digamos, que los marcos de interpretación sobre los que se trabaja por lo regular en humanidades y ciencias sociales tienden a estar anclados en modelos elaborados en los 60, 70, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo que estoy en la maestría de lenguas modernas, se lucha mucho contra el espectro o la influencia de Chomsky, no sé si conozcan a este lingüista, Noam Chomsky. Prácticamente toda la lingüística moderna vive bajo la sombra de lo que este señor hizo, ¿no? Y apenas están empezando a dar pasos en dirección a la adopción de nuevos modelos, a la construcción de nuevos marcos interpretativos y demás. Lo mismo pasa en sociología, lo mismo ocurre en filosofía, lo mismo ocurre en historia, lo mismo ocurre en prácticamente todas el conjunto de ciencias que integran, digamos, que las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Y por último, ¿por qué seminario permanente? Pues, aquí nos referimos a que el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea pues busca, a través de la renovación, introducir en el campo de la discusión teórica, digamos, tratamos de llevar la discusión teórica a otros espacios que no sean necesariamente los espacios institucionales como este, ¿no? En el que nos encontramos ahora en este momento, ¿no? Tratamos de empujar un poquito la reflexión teórica hacia otros lugares, ¿no? Tratar de convertirla en algo público, ¿no? Los que estudiaron filosofía acá, los que están en filosofía, saben la importancia que representa el ágora, ¿no? O la plaza o el espacio público, ¿no? Para este tipo de reflexiones, ¿no? Y que no únicamente deben de darse, digamos que en un espacio pues, regulado por la institución. Hablamos de que el seminario ofrece pues, conversatorios, grupos de lectura, así como talleres, cursos, todo esto. Perdón, es que después si me acerco mucho suena bastante. Sí. Okay. Gracias. Toda esta serie de actividades, digamos, que están planeadas por parte del Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, y el objetivo a largo plazo que nos proponemos es, digamos, que esta red de académicos, de escritores e intelectuales que les mencionaba antes, crezca a nivel nacional y lo que más deseamos es que tengamos alcance internacional, ¿no? Quizás por lo menos aquí con San Diego, California, ¿no? Sí, lo tenemos a la mano. Todavía no hacemos ese camino tan explícitamente, pero estamos como en vías de, ¿no? Y por ejemplo, esta idea de realizar otras intervenciones como congresos, pues aquí el maestro, tanto el maestro como la doctora ya tuvieron la oportunidad de acudir a un congreso realizado en la UNAM hace unos meses, ¿no? Que fue dedicado precisamente a uno de estos nuevos temas, que es el de los nuevos realismos o nuevos materialismos, que es básicamente el giro o el cambio de paradigma que se está presentando a inicios del siglo XXI, ¿no? Congresos, como les digo, ya esa parte está cubierta, por lo menos preliminarmente, y pues otros estudios académicos, ¿no? Que todo esto permita afianzar una discusión teórica. Y pues la idea principal es que esta discusión teórica se encuentre a la altura, o que digamos que rinda las expectativas que se tiene o que el mismo tiempo produce. Esto es básicamente, digamos que como el statement o la declaración oficial del seminario, ¿no? Pero igual podemos pasar a... Bueno, otra cosa antes de comenzar a mostrarles las imágenes de los eventos que hemos hecho, quería también un poco...
poner el proyecto en diálogo con el congreso o el coloquio binacional, Pensar la Frontera, ¿no? Porque yo creo que podemos pensar o podemos entender que este proyecto, el SPTC, funciona de esta manera como un espacio, como decía Cristian, ¿no? La gestión de este espacio, digamos, simbólico, en el sentido de como serie de redes y lazos que se hace con otras personas para poder pensar colectivamente desde la frontera, ¿no? Con ese énfasis. Podríamos decir, por ejemplo, que hasta cierto punto el saber académico en el país está todavía mucho en la lógica centralista, ¿no? Donde los recursos, los investigadores más importantes, etcétera, se concentran en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México. Entonces, esfuerzos como estos nos permiten como tener alternativas, ¿no? De poder como potencializarnos como investigadores, pues, poder hacer diálogos con futuros investigadores y futuros pensadores o pensadores que ya están en formación actualmente, y en ese sentido pues descentralizar como el saber académico o el pensar teórico, ¿no? Más concretamente. Y por el otro lado también podríamos entender este proyecto como un pensar fronterizo, ¿no? No nada más desde la frontera, sino fronterizo al menos en dos sentidos, ¿no? Como incluir formas, o sea, pensar diferentes disciplinas. Ya quedó claro que pues una de las disciplinas que nos une en términos de intereses al menos es la filosofía, pero también van a notarlo que van a aparecer como reflexiones que no son estrictamente como campo de la filosofía. Entonces, digamos, al menos humanidades y ciencias sociales van a estar como muy en juego en nuestras reflexiones. Y por el otro lado, un pensar fronterizo también disciplinario, pues, pero desde una manera de escuchar desde diferentes disciplinas, ¿no? Y aquí el énfasis tiene que ver con los asistentes que han estado en nuestros eventos, que pertenecen a disciplinas como literatura, comunicación, artes, arquitectura, ingeniería. Hemos tenido de todas estas disciplinas, sociología, bueno, filosofía obviamente también, psicoanálisis, y no sé si se me escapa alguna otra disciplina, pero ha sido, como ven... Psicopedagogía también. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ha habido por lo menos ahí de psicopedagogía. ¿Quién era? No me acuerdo. Tenemos una alumna ahorita. Ah, cierto, sí, muy reciente, sí. Pero bueno, notan pues que es un repertorio bastante amplio, y eso, incluso cuando por ejemplo un taller es muy cargado de la filosofía, en realidad termina viendo una enorme mayoría de personas de otras disciplinas, y entonces la manera de leer una disciplina se vuelve multidisciplinaria, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también con un cierto pensar fronterizo, ¿no? Vamos a mostrarles algunas imágenes de lo que hemos hecho primero en el 2016. Les decíamos o les adelantaba que empezamos teniendo como pretexto de discusión y también para entender un poco dónde estamos en el debate contemporáneo, el acontecimiento histórico del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Y justamente el 19 de marzo fue nuestra charla de presentación tanto del grupo del Seminario Permanente de Teoría Contemporánea como del taller que estaba por comenzar en unas semanas después de esta charla. Entonces fue como nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Ese 19 de marzo. Ahí hay un par de imágenes, los libros que estuvimos revisando, pero ya los estamos mostrando ahí. Ese es el espacio, por cierto, muy importante, quiero subrayar eso. Decidimos, como decía Cristian, salirnos de la institucionalidad universitaria justamente para buscar como encuentros un poco inesperados, ¿no? O relaciones inesperadas como nuestros colegas de artes. Un proyecto bien interesante. Entonces nos alojamos y estamos todavía ahí, en este espacio que está en la zona centro, entre tercera y cuarta. Hay una entrada por la Avenida Revolución que se llama el Pasaje de Revolución, y este lugar es 206 Arte Contemporáneo. Pues es un espacio como las que tienen el proyecto, que son Mónica y Melissa Arreola, que son artistas. Evitan usar la palabra galería, pero bueno, vamos a decir que es una galería y no le digan. Pero lo dicen justamente porque ahí ocurren mucho más cosas que exhibiciones, ¿no? Entonces, pero vamos a entenderlo un poquito más rápidamente así, ¿no?
Y pues bueno, se da como un statement de entrada, ¿no? ¿Por qué nos interesa? No sé si quieres hablar un poco de por qué nos interesó esto de las Torres Gemelas. Sí, pues de entrada consideramos que este evento, en toda la magnitud de la palabra, inauguró de algún modo digamos que la entrada al siglo XXI, literalmente. Y lo quisimos tomar como un pretexto para, entre otras cosas, revisar algunos textos que considerábamos hacían falta, ¿no? en la reflexión. Además que eran textos que también ya habíamos revisado, ¿no? Curiosamente cada uno por cuenta propia. Y pues estuvimos revisando que en ese año, el año pasado, iban a cumplirse 15, ¿no? Sí. 15 años. Entonces consideramos que era una especie de oportunidad que no podíamos dejar pasar. Yo en lo particular empecé a revisar en internet para ver si alguien más no había o no estaba planeando realizar algo parecido. Por lo regular uno pensaría que en Estados Unidos, como tienen un poco más de presupuesto a su disposición, especialmente en los departamentos ni siquiera de filosofía, ¿no? De estudios culturales o de sociología, que quizá ellos sí realizarían alguna especie de homenaje, algún tipo de reflexión crítica, algún conversatorio y demás, y pues no, al parecer no había nada programado. Entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad, vaya, igual y con suerte somos pioneros al tratar ese tema, ¿no? Y pues vaya que la convocatoria tuvo éxito, ¿no? Yo creo que ni siquiera nosotros mismos contábamos con que íbamos a recibir a tantas personas, en especial porque era, digamos que el taller piloto, ¿no? O el seminario piloto con el que comenzaba el proyecto, y era el que en cierto sentido iba a definir el rumbo que iba a tomar el proyecto, ¿no? En caso de que sí despegara, ¿no? De que sí obtuviéramos, digamos que éxito o aprobación por parte de la comunidad. Entonces, pues sí, nada más rápido, se dio pues este seminario, este taller al interior de nuestro seminario permanente de teoría contemporánea de manera pues más o menos extensa. De hecho ya nos dimos cuenta, después reacomodamos eso de que puede ser un poco pesado vernos como por 3 meses, claro, cada 2 semanas. Pero por lo mismo era un ensayo, no era, digamos, que el programa piloto. Pero nos fuimos preparando justamente en términos de las reflexiones teóricas para que el 11 de septiembre hiciéramos un evento de clausura, que ahorita les mostraremos, ¿no? Entonces se comenzó ahí está Carla, ¿no? Le digo que es como la Carla socrática. No sé si han visto esta pintura de Sócrates cuando está a punto de comer la cicuta. Y bueno, hubo asistentes de artes, de filosofía. Levanten las manos los que salen. Sí, tienen que pararse cada que salen. Estuvimos dando este taller. Por cierto, eso nos interesaba mucho, ahorita les hablo de esto, el registro, ¿no? El registro de audio y de foto, ¿no? Por lo menos de nuestros talleres. Han estado colaborando con nosotros Pati Torres, que hizo estas que acaban de ver. También está Mariel Miranda, que es de sociología y fotógrafa, por otro lado. Y también hace ratito apareció María José Crespo, que es de artes plásticas y también fotógrafa. Nos han estado echando la mano con esa parte. Forman de alguna manera como parte del círculo de lazos que hemos hecho, ¿no? Después se vino la presentación, ya después de todos estos meses, de los proyectos finales de algunos de los alumnos, y la charla que tuvimos, y esa fue creo que una parte muy muy interesante por el cambio de perspectiva, la charla que tuvimos con Daniel Salinas Basabe, que es un escritor. Ahorita se está conociendo mucho su nombre porque ha ganado un montón de premios literarios. Sí, actualmente lo tiene nominado para el premio de cuento Gabriel García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez es uno de los 5 finalistas. Entonces digamos que su nombre ha ganado como 6 premios en los últimos 2 años, algo así, sí, ¿no? Una cosa así. Muy prolífico. Sí, pero por el otro lado, en el 2001 le tocó ser corresponsal periodístico de los atentados, y le tocó estar ahí en lo que le llaman Ground Zero, ¿no? El terreno que quedó. Entonces ese fue el evento ese día. Hubo unos fanzines que hicieron también algunas de las asistentes al taller, con los contenidos del taller de algún modo. Se presentó el fanzine y otros ensayos también.
pues tuvo, creo que bastante bueno el número de asistentes. Considerando que era un domingo por la tarde. Exactamente, ¿no? Aparte. Y bueno, ahí está Daniel Salinas, ¿no? Que hizo un recorrido bien interesante de la historia del corresponsal de guerra. Y eso les decía, ¿no? Eso pues, te cambia la perspectiva porque nosotros no estamos hablando de eso, ¿no? Y la manera en que, por lo tanto, el corresponsal de guerra juega un rol social a la manera de entender nuestra condición geopolítica y demás, ¿no? Y después vino este taller que es de la parte que Cristian adelantaba, ¿no? De esta como nuevo paradigma que se está dando en filosofía después de esta como famosa etapa posmoderna, que luego es una etiqueta muy problemática. Los últimos años, al menos los últimos 11 años, a partir de una publicación de un libro muy importante que es Después de la finitud. Ahorita, bueno, no me adentro en esa parte, pero se empezaron a dar un montón de reflexiones que parecen así como las clásicas de la filosofía, pero que hasta cierto punto, en cierto momento parecían como preguntas ingenuas, pero acá ya estos autores empiezan a reactivarlas en un sentido más allá de la ingenuidad. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿La podemos conocer? ¿Qué son los objetos? ¿Qué es una cosa? ¿No? Y todas estas preguntas que son así como tan básicas para la filosofía se estaban de alguna manera dejando de lado por varias décadas y de repente ha venido como esta oleada de autores a nivel global volviendo a estas preguntas tan básicas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos autores que revisamos, por cierto, un mexicano por ahí, Manuel de Landa, que después lo revisaríamos aparte, van a ver. Comenzamos con este taller, mucho más especializado, entonces eso sí. Por ejemplo, hace ratito que les mencionábamos sobre la variedad de los asistentes, este señor Salvador, se me va su Medina. Salvador Medina, él es arquitecto y de hecho dar clases de arquitectura a nivel posgrado en Estados Unidos, en San Diego. Entonces fue bien interesante la dinámica con este señor porque a pesar de que sí traía cierto bagaje y ciertas nociones sobre filosofía, pues ya se imaginarán el choque, ¿no? El encuentro, porque pues de plano es una cuestión de traducir los contenidos de modo que le queden lo suficientemente claros para continuar avanzando. Y al revés creo que también, ¿no? Porque sí, luego él hacía conexiones con su propia disciplina y entonces nos decía y hasta se paraba y apuntaba en el pizarrón, es que miren, es que esto es lo que vemos aquí y creo que esta cuestión de la construcción de un edificio, bla, bla, y hacía conexiones con filosofía que pues a nosotros nos nutre también muchísimo, ¿no? Sí, era una cuestión de retroalimentación muy interesante la que se da, bueno, la que se sigue dando ahí. Bueno, entonces ese fue ese taller. A finales del año pasado también nos entrevistó un periodista español que estuvo por acá del País, del periódico El País. Publicó una nota sobre Tijuana y pues un parrafito al menos lo dedicó justamente a esta visita tan rara que le parecía, ¿no? De gente, por cierto, los talleres son los sábados por la tarde en el centro. Entonces le parecía muy raro, ¿no? Estar allá a las 8 de la noche en la Avenida Revolución escuchando a unos locos hablando de filosofía, ¿no? De que si se puede conocer la realidad o no. Y esa reflexión la dejó registrada en su nota. También, por cierto, un poco paralelo a lo que hemos hecho en estos talleres, organizamos una discusión sobre un lingüista, ¿no? Hablando de fronteras disciplinarias, Ferdinand de Saussure, a lo mejor lo habían escuchado en sus carreras. Después de que se cumplen 100 años de la publicación de su libro conocido, ¿no? el curso de lingüística general, pues se hace un debate también interdisciplinario donde estaba pues Carla Villapuda de filosofía, estaba Liliana Lanz de lingüística, estaba Abril Orozco, no sé si estuvieron en la mesa pasada, de psicoanálisis, y yo que sobre todo le entré a la parte de la semiótica, que es una parte que también a mí me interesa mucho y que en Saussure es muy importante, ¿no? Y bueno, se vino este año y hablamos de unos italianos, ¿no? A ver si no sé si quieres hablar de eso. Sí, no sé si conozcan a un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, si les suena, si lo han escuchado nombrar por ahí, ¿no? Ni siquiera por la polémica reciente. Bueno, este ciclo, digamos que lo dedicamos a una serie de pensadores italianos. Curiosamente no salió, o sea, no era como la idea original, ¿no? Una vez que teníamos a los autores caímos en cuenta de que pues, todos tenían en común ser italianos, pero
Pues básicamente ese taller lo dedicamos a revisar, como les decía, una serie de filósofos italianos que se caracterizan por su lectura crítica o interpretación, como se llama, del capitalismo, o sea, del capitalismo financiero y de las condiciones o la subjetividad más bien que el capitalismo financiero produce en nuestros días. Entonces era un enfoque ahí un tanto creo que más social, más social, económico. Ellos, digamos que todos estos autores que revisamos son lectores y críticos de Marx, son lectores que incorporan, por ejemplo, elementos de semiótica, son lectores muy atentos de fenómenos mediáticos para los de comunicación. No sé si ubiquen a Franco Bifo Berardi, que por cierto vino a la ciudad de Tijuana hace algunos años, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ir a su plática. Entonces, revisamos estos autores. Si no recuerdo, fue Franco Bifo Berardi, Mauricio Lazarato y Negri, Antonio Negri, ¿no? Tres perspectivas sobre, digamos que el mismo fenómeno, la cuestión problemática del capitalismo financiero en nuestros días y demás. Y que sus obras, digamos, clave, que están planteando como las partes centrales de su pensamiento, se están publicando en los últimos años, ¿no? Ese es como tal vez el énfasis que hemos siempre tratado de tener, ¿no? Que sí, o sea, hasta hace poco, digamos que les otorgaron un lugar central dentro de las discusiones contemporáneas sobre el capital, ¿no? Antes, digamos que los que ocupaban los reflectores eran teóricos principalmente de Alemania o de Francia, de hecho más que nada de Francia. Y de pronto los italianos, digamos que con su sabor muy particular, más orientados como hacia el espectro del anarquismo o del pensamiento autonomista, pues dan una perspectiva, digamos que fresca o un tanto original, novedosa, pues vaya, en relación a ese mismo problema. También tratamos de incluir a personas que están de alguna manera vinculadas con estas reflexiones. Pepe Rojo, que es un escritor local, sabe muy bien de estos autores, entonces en una sesión nos acompañó para hablar de uno de estos autores italianos. Ya nos había acompañado, aunque no lo mostré en foto, para el taller de las Torres Gemelas, cuando vimos a un tipo que se llama Paul Virilio, un francés y también autor predilecto de Pepe Rojo, y fue un diálogo bien interesante, él viniendo, por cierto, de la comunicación, está estudiando su doctorado actualmente en comunicación y esa fue su carrera. También nos acompañó Alfredo Lucero Montaño, el tocayo Alfredo, que es conocedor de la obra de Spinoza, un autor pues, importantísimo de la filosofía moderna, que es un digamos, autor clave de estos teóricos italianos, ¿no? Un referente, ¿no? Es un referente inevitable para estos italianos, entonces él nos ayudó como a sostener esa cuestión referencial. Vino el taller de Agamben, otro italiano mucho más cargado a la cuestión como de política. La política. Sí. Digamos que es un teórico que incluye en sus reflexiones elementos de la lingüística, de la filología clásica, de la mitología clásica también, de la jurisprudencia, o sea, el derecho, de la teología. Digamos que yo creo que, bueno, por lo menos a título personal es el que más me convence de todos, pero ese es un punto y aparte, ¿no? Tuvimos un evento también ahí de conmemoración de nuestro primer año de actividades, y después en verano pasado, así muy reciente, hubo otro par de talleres sobre, bueno, directa o indirectamente sobre este pensador tan importante, ¿no? de las últimas décadas, que es Gilles Deleuze, un francés, y lo revisamos a propósito de sus reflexiones en torno al arte, que nos parecían como importantes, ¿no? y que también nos parecía que estaba como en deuda tratar de pensar como una estética en el sentido filosófico, ¿no? Como una reflexión sobre el arte, al menos en ese primer sentido, desde su punto de vista teórico, ¿no? Y por el otro lado, un mexicano que lo mencioné hace ratito, Manuel de Landa, que se ha encargado de interpretar de manera muy interesante el trabajo teórico de Gilles Deleuze, ¿no? Pero él, para hablar en términos filosóficos le llaman una ontología, en términos como más coloquiales podríamos decir una teoría de cómo se constituye la realidad, ¿no? O sea, así de
a veces nos ponemos intensos. La mayor parte del tiempo, ¿no? Sí, Esa es la pero intención. eso también lo tratamos como digamos, de aterrizar a un campo en común donde cualquier disciplina pueda, pues, hablar desde su punto de vista al respecto, ¿no? Bueno, hubo viejos y nuevos integrantes, hablamos de nuevo de libros de Deleuze, de obras de arte, vino el taller de Manuel de Landa. Él, por cierto, también es de ingeniería, de psicología y le sabe como de todo un poco. Ciencias químicas. Tiene como 4 maestrías. Ajá. No, y sí. de repente también él se paraba y decía, es que la composición química del no sé qué, y pues para hablar de cómo se constituye la realidad, de repente nosotros no tenemos esas referencias, ¿no? A la derecha también está como un arquitecto. Son diferentes disciplinas, algunos estudiantes, algunos egresados. Pero es bien interesante cómo cuando de pronto nos topamos con algún concepto que no logramos comprender del todo, ellos se paran y nos iluminan con sus referencias de ciencias exactas. Y todos quedamos, ok, muy bien, pasamos a lo que sigue. O sea, realmente, está muy suave eso, sí. Esta parte de la retroalimentación, yo creo que nos ha ayudado a todo, ¿no? Bueno, y ya más o menos cerrando, el taller que estamos teniendo ahorita es sobre este autor, el Zizek o Žižek, Slavoj Žižek, un esloveno que a lo mejor no lo habían escuchado antes, pero si son de filosofía seguro sí, porque así lo planteamos como casi probablemente, o sea, es muy probable que sea como el filósofo más importante vivo en la actualidad, ¿no? O sea, en el sentido de, tal vez no importante sea la palabra, pero al menos más conocido, ¿no? Es el filósofo más mediático. Sí, yo siempre les digo que si no lo han leído, si no han visto algún video, por lo menos han visto algún meme, porque prácticamente está en todas partes, sí. ¿No? Y lo interesante, y eso era el enfoque de este taller que estamos teniendo ahorita, el siguiente sábado de nuestra segunda sesión, era pensar que este autor no está aislado, sino que forma parte de una escuela de pensamiento muy consistente, muy poderosa también, de autores eslovenos, particularmente la capital, que a mí siempre se me va la pronunciación, Ljubljana, una cosa así. Pero son pues Alenka Supančić y Mladen Dolar los principales, digamos, bueno, junto con Žižek, los principales exponentes de esta escuela, y tratamos entonces de revisar de manera introductoria de nuevo a estos autores que se caracterizan por cruzar a la filosofía con el psicoanálisis. Y eso es como la primera vez que directamente hablamos de psicoanálisis, ¿no? También, que es un área que al menos a Cristian y a mí nos interesa mucho, ¿no? Carla tiene mucho más sospechas al psicoanálisis, eso está suave también porque se abre el diálogo, ¿no? Sí, tiene su reserva, ¿no? Digamos que yo creo que el ciclo de talleres anterior a está muchísimo más inclinado o alineado con los intereses de la doctora, ¿no? Porque sí, los que han sido como nuestros talleres en cuanto a los autores que hemos revisado, yo creo que fue el de los italianos, y ¿no? Y yo creo que el primero. Sí, nos vamos turnando, ¿no? Bueno, te toca a ti, a ver cuál quieres. Y luego tratamos de negociar un poco nuestros intereses. Claro. Bueno, bien, unas fotos de nuestra primera sesión, pues de Freud, Lacan y todos estos autores y queríamos también comentarles rápido que esto es así como una primicia, no lo estamos anunciando todavía porque nos faltan por confirmar, no sé si lo notan que puse cuadritos aquí, porque confirmar los espacios, queremos tener 3 espacios diferentes, bueno 4 junto con 206, para tener mesa de presentación. De hecho, si están aquí, fueron alumnos de los talleres, probablemente les vamos a mandar un mensaje en esta semana para saber si les interesa. Todo eso está como apenas en gestación, ¿no? Pero quisiera adelantarles, ¿no? A mediados de diciembre tal vez tengamos estas presentaciones, si todo cuaja bien con los alumnos, de trabajos finales, ¿no? De ensayos o proyectos de otro tipo, que se vinculen con los talleres que dimos este año, y poder tener un evento también de cierre a manera de posada. Pues ahí nos pueden seguir en el Facebook, ¿no? Ya se ponen el nombre completo, así, Seminario Permanente de Teoría Contemporánea, o SPTC, también en el buscador creo que lo pueden encontrar así, con SPTC, y ahí vamos a publicar esta información ya que esté confirmada, ¿no? Para cerrar, bueno, quería nada más 2 cosas más y escuchar a ver si tienen algún comentario o pregunta. Yo creo que podríamos subrayar la cuestión de los lazos académicos que se han hecho, ¿no? No sé si quieres hablar un poco de eso. Pues sí,
Y antes de eso me gustaría hacer una breve reflexión, aprovechando que el tema central del coloquio es el problema de la frontera o la cuestión fronteriza. Pues hay que recordar que la Facultad de Humanidades se fundó a partir de que un profesor de Alemania, que por motivos de que se encontraba huyendo de los nazis, termina en Ciudad de México, estudia filosofía, y como no encuentra, digamos, que el espacio dentro de la institución para, así que, digamos, que continuar con sus intereses y desarrollar sus investigaciones sin ningún tipo de restricción, porque no sé si estén enterados, pero en Ciudad de México, tanto en UNAM como en la UAM, digamos que las estructuras institucionales y de poder son muchísimo más marcadas, no son tan flexibles como acá. Entonces, por usar una palabra que utilizaba Mattei, ya están, digamos que todas las escuelas ya están anquilosadas, ya están fosilizadas prácticamente, y solo se dedican, digamos, que a transmitir o legar el conocimiento de generación, pero realmente no se produce ninguna disrupción, ninguna ruptura así como radical que abra el conocimiento a otras posibilidades. Entonces, pues Mattei se viene para acá, y acá encuentra esa libertad, esa disposición y esa flexibilidad para iniciar una escuela de filosofía que le permita ahora sí que cultivar o dedicarse a cultivar más bien esas inquietudes, esas reflexiones que por la estructura tan rígida y tan fosilizada que se dan en la Ciudad de México, pues no era posible llevar a cabo. Entonces hablamos de que el nacimiento o la fundación de este espacio pues está conectado directamente con un intento, un esfuerzo por descentralizarse, es decir, por, digamos, que sustraerse a la influencia que ejercía el centro, ¿no? En sentido económico, en sentido legal, en sentido político, ¿no? En cuanto al poder, el tremendo poder que detenta. Hablamos de que, y ahora sí, lo que me decía, lo que mencionaba ahorita Alfredo, sobre los lazos que hemos creado hasta el momento, pues cuando Alfredo y Carla tuvieron la oportunidad de acudir a un congreso que se celebró recientemente en la UNAM, precisamente sobre esta nueva filosofía o este nuevo paradigma filosófico que es los nuevos materialismos, ahí pues, tuvieron la oportunidad de conocer a una de las figuras, quizá la figura más relevante hoy en día de la filosofía a nivel nacional, es el doctor Mario Teodoro Ramírez, ¿verdad? Con quien pues, afortunadamente establecieron buenas relaciones. Él es parte de la universidad, es investigador emérito de la Universidad de San Nicolás, ¿verdad? San Nicolás Hidalgo en Morelia, Michoacán. Entonces él no sé si lo ubiquen, si no, los invito a que chequen su currículum para que se den cuenta de que es una persona con bastante trayectoria, un especialista en varios campos, fenomenología, recientemente pues en este nuevo giro de la ontología materialista o los nuevos realismos, y pues saber que contamos de algún modo con su apoyo o con su aprobación para este proyecto, pues no es poca cosa, ¿verdad? De igual manera también hemos creado algunos lazos ahí directamente con académicos de UNAM, quizás no tanto como con la Universidad Michoacana, con Ibero, por parte de una gestión que está realizando. Ibero DF, ¿no? Ajá, con Ibero Santa Fe, ¿no? Sí, sí. Se van a realizar a mediados de noviembre, también eso en Facebook lo publicaremos cuando se confirme totalmente, pero ya es casi oficial, digamos. Una visita de un estudioso de los eslovenos estos que les hablábamos, tiene como 15 años leyéndolos, traduciéndolos y haciendo notas al respecto. Carlos Gómez Camarena se llama, él va a estar hablando de esta cuestión entre psicoanálisis y filosofía. Aquí van a ver tal vez algunas noticias de él. Entonces, bueno, ha habido estos como lazos, ¿no? Esta red de académicos que mencionamos al principio ha estado creciendo, y eso nos entusiasma mucho, ¿no? Y creo que ese es nuestro proyecto para el siguiente año, ¿no? Seguir creciendo como red y tratar de darle como una dimensión importante, más grande a este proyecto que ya pues tiene una viada interesante, ¿no? Curiosamente, cuando nos mandan mensajes para preguntarnos
por mayor información acerca del proyecto. Por lo regular son personas o de Ciudad de México o de lugares aledaños a la ciudad. Que asumen que estamos en el Sí, DF, ¿no? Así, sí, ¿dónde es? No, pues en Tijuana. Sí, Creí que era como DF. que como que les sorprende más bien saber que este tipo de proyectos se están llevando a cabo en Tijuana, ¿no? Porque como les decía Alfredo desde el inicio, la idea que tienen, más bien el concepto en el que nos tienen los filósofos del centro, tanto de Ciudad de México como de Puebla y ahí alrededor, es que somos unos posmodernos. Esa es la etiqueta que nos han puesto, y no sé si tengan alguna idea de lo que significa la posmodernidad o cómo suele usarse, pero por lo regular se usa de forma peyorativa. Es una especie de insulto para referirse a aquellos que arman discursos tutti frutti, o sea, que toman un poquito de aquí, un poquito de allá, y en los que no existe, digamos, que la noción de verdad, sino que son discursos en donde todo vale, ¿no? En donde todo es una construcción cultural o social y no hay ningún elemento como, no sé, ninguna referencia consistente ni fuerte ni nada, ¿no? Entonces así es como nos ven, así es como somos vistos, ¿no? A través de la mirada centralista. Pues yo quisiera abrir ya la mesa para escuchar si tienen algún comentario o pregunta. ¿Pueden repetir los días de reunión del seminario? Sí, estamos los días sábado de 5 a 8 de la tarde. Por lo regular empezamos como 5:15 aproximadamente, porque pues, tenemos en cuenta que no todos llegan a tiempo. Entonces, digamos que tenemos un margen de 15 minutos aproximadamente en lo que, digamos, que esperamos para que lleguen los que vayan ahí, y en lo que nos preparamos, ¿no? Porque pues, por lo regular tenemos a nuestra disposición un cañón, un pequeño pizarroncito, como se apreció en las imágenes, y pues tratamos de mantener el espacio en la medida de lo posible ventilado, porque hay ocasiones en las que digamos que hay eventos por fuera. No sé si has tenido oportunidad de ir ahí a ese pasaje, pero hay algunas cervecerías en el primer piso, ¿no? En la planta baja. Que luego lo aprovechamos también. Bueno, sí, tiene sus ventajas, pero hay ocasiones en las que ponen música un poquito fuerte, entonces tenemos que cerrar las cortinas y demás, y todo. Pero ha funcionado bien, me parece. Sí, bastante. Y cuando de plano se pone un poquito más pesado, contamos con una bocinita y así nos y nuestros ventiladores. Sí, el lugar, la verdad, o sea, en cuanto a las instalaciones, está bastante bien. Sí. Y lo acaban de remodelar. Sí, también. Sí. ¿Alguien más? Sí. Bueno, me llamo Reina Leaño, soy de tercer semestre como en pedagogía, y no es una pregunta, más que nada es un comentario como a largo, se podría decir. Pues estoy en tercer semestre de mi carrera y francamente sentí un poquito de empatía con, digamos, el hartazo, por ponerle un nombre, hacia los mismos teóricos, y eso que estoy en tercer semestre, porque estoy como súper cansada de ver a Piaget, a Vygotsky, los que están como en pedagogía saben que son los mismos teóricos, y no es como verlos en una asignatura, es verlos en 4 de 6, entonces es lo mismo, y ya habíamos platicado con otros docentes también del área, que pues no se abre el espacio para pedagogos mexicanos, o dejándolo mexicano, ¿no? Solamente para pedagogos contemporáneos. Incluso los mismos docentes nos han dicho, ¿y por qué no le exigen a sus profesores? Profe, podemos buscar un docente, un teórico nuevo, una teoría nueva, algo por el estilo, pero pues hasta parece una burla, ¿no? Decirles como, profe, podemos... No es sacar estudios, algo por el estilo. Entonces me gustó mucho la idea de que se busquen teóricos nuevos, que se planteen nuevas ideas, nuevas incógnitas, vaya, para poner en la mesa de debate, ¿no? Sé que quizás su área no es completamente la pedagogía, pero me agradó ver esto, ¿no? Que ya hay personas que se están cuestionando como, otra vez la educación inclusiva, ¿no? O otra vez esto, o sea, que ya queremos salir como del mismo espacio, y pues que me gustó mucho su idea. Espero que podamos coincidir en algún momento en el análisis, ¿no? Pues gracias. Sí, muchas gracias. Sí, porque pues sí era una frustración compartida desde otros campos disciplinarios tal vez, pero al menos como profesor tratas de hacer lo que puedas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Actualizar los debates, meter lecturas, hacerles ver como el estado de las cosas de la teoría, ¿no? No nada más la teoría,
sino saber si les tienes que dar a Piaget, yo no doy Piaget, pero saber que es ya como, bueno, hay que reconocer que sí es un clásico y todo, pero que también hay que salirnos de ahí, ¿no? O sea, como, o sea, a veces hasta puede parecer medio autosaboteador, ¿no? De tu propio curso, pero creo que es mejor eso, que se cuestionen no solamente la teoría, sino la vigencia de las propuestas teóricas, etcétera. No sé, a mí me toca dar la clase de semiótica y por lo menos 1 o 2 clases les digo, esta cosa ya está siendo muy cuestionada, nada más se los voy diciendo, ¿no? Y trato de al menos sembrarles como duda, ¿no? Si esta teoría que me están diciendo la puedo seguir aplicando como si nada, ¿sí? Porque ya se han dado debates que ponen en cuestionamiento muchas de las cosas que nos toca dar como profesores, ¿sí? En ese sentido creo que hay como digamos, obviamente unos límites institucionales por el plan curricular, como dices, y demás, pero también una responsabilidad docente por suplementarlos esos planes, pues ni modo, hay que hacerlo uno. Creo que sí es como una responsabilidad, y como decías, de los alumnos, eso creo que es, yo no he tenido como esos alumnos que me digan, pero ¿por qué no estamos viendo esto otro? Y sí me serviría mucho, o sea, que cuestionen a los profesores también, o sea, yo al menos sí lo tomaría bien, digo, yo sé que algunos no, pero que los propios alumnos tomen esa responsabilidad, creo que eso puede ser muy importante, ¿no? Como yo quisiera también saber de esto otro, o supe por aquí que esto se estaba discutiendo, quiero verlo en una clase donde, pues digo, que sea pertinente, ¿no? Pero sí, eso es algo que tiene que venir de diferentes frentes, ¿no? Y pues nosotros lo sacamos de la universidad, pero en la propia universidad tiene que estarse cuestionando eso, ¿no? Sí, después de todo, recuerden que las teorías no son entidades estáticas, eternas, ¿no? Transhistóricas, sino que están en constante transformación, y es válido exigirle a la teoría o a quien interpreta la teoría que presente cuál es la vigencia de esta, ¿no? O sea, si todavía alcanzan lo que esa teoría nos da para explicar los fenómenos a los cuales pretende enfrentarse, ¿no? O sea, es totalmente válido, ¿no? A veces se tiene la idea de que aprender teoría es simplemente memorizar por completo todos los principios y después aplicarlo a casos particulares, ¿no? Pero pues realmente la teoría como tal está en constante transformación, ¿no? Y quizás ese sea una... no sé si virtud o defecto de ser filósofo, bueno, de haber estudiado filosofía, pero cuando estudias filosofía siempre estás buscando cuáles son las grietas, cuáles son los defectos de todos los sistemas teóricos, porque no está, por lo menos en mí, aceptar de forma plena y como una verdad autoevidente que esa teoría que me están enseñando es así y que no hay otra forma posible. O sea, definitivamente no. Yo creo que independientemente de su área de formación, todos deberían de, digamos que si en algún momento llegan a experimentar esa inquietud o esa sospecha, síganla. O sea, definitivamente pueden buscar en internet. Afortunadamente, creo que la mayoría de nosotros contamos con el servicio de internet, con esa facilidad. Entonces, en internet hay muchísimo material disponible. Cualquier cosa, también pueden acercarse a sus compañeros de filosofía para que les compartan bibliografía directamente acá con el maestro. Yo por lo regular ando en idiomas, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, la idea es también extender esa red y ese conjunto de inquietudes, pues, al público en general, no únicamente a los que se forman en el área de filosofía, ¿no? Yo agregaría también que yo defiendo mucho la cuestión de la institucionalidad académica y demás, a pesar de lo que podemos reconocer como sus limitaciones. Yo creo que hay un montón de ventajas cuando alguien tiene cierto interés, independientemente de la disciplina, entrar y estudiar la carrera. Abre un montón de preguntas, perspectivas, de repente ya como que te das una idea de los potenciales que podrías tener. Sin embargo, o sea, mi comentario siempre en ese sentido es que reconozcan, sobre todo estando de alumnos, que digamos su parte como de formación académica es, al menos yo lo pondría así, como mitad institucional, mitad autodidacta.
porque si no reconocen la parte autodidacta, entonces pues salen de la carrera con un hueco así grandísimo, ¿no? Porque pues no, la universidad no te lo va a dar todo, y eso es parte, ni modo, eso es parte de la vida institucional, es lenta, tarda en reconocer ciertas preguntas, ciertos conceptos, ciertas teorías, pero por ejemplo, de la lista de autores que estuvimos mencionando y de corrientes, yo creo que como un autor lo vi ya sea en mi licenciatura o en mi maestría, ¿no? O sea, de los cuantos, como 15 que hemos revisado, ¿no? Es decir, si no hubiera reconocido la parte autodidacta y por lo tanto yo ir y buscar los PDFs o los libros o lo que sea, o ir a escanearlos cuando no había, o sea, fotocopiarlos cuando no los encontraba, o sea, ese esfuerzo de leer por cuenta propia, no por materias o tarea, ¿no? Eso les va a dar un plus grandísimo, ¿no? En términos de su formación, y ahí es donde entra la cuestión pues de la actualización también, o sea, no tendría que ser puro, o sea, eso que digo no en el sentido de las teorías recientes, puede ser otras épocas, sobre todo en filosofía, obviamente eso se da, ¿no? Pues, los clásicos serán los clásicos y uno va y regresa y ve con otros ojos, pero en todo caso, reconocer los límites de la institución académica, pero otro lado también las ventajas, pero los límites aquí es la parte que subrayaría, ¿no? ¿Otro comentario? ¿Preguntan? Bueno, antes que nada, felicidades por tu trabajo. Gracias. En la parte, igual soy estudiante de pedagogía en el tronco común. Considero que la parte de la escuela mexicana, desde los primeros grados, es necesaria esa parte filosófica, o sea, la esencia filosófica del saber por qué estamos estudiando, qué es lo que estamos estudiando, y a partir de nosotros ser en un futuro pedagogos, pues nosotros vamos a aplicar esta ciencia pues a jóvenes, es decir, a jóvenes, no sé si en una especialidad nos llegara a tocar incluso a veces más temprano. Considero que es necesaria la ciencia filosófica desde temprana edad. Entonces, en la escuela mexicana siento que es lo que más falta, porque estamos estudiando, no simplemente pues introducir algún tema en los jóvenes que a lo mejor no es de su interés. Creo que en la parte mexicana de la actualidad es necesario saber por qué, no sé, el gobierno, por qué nos estamos en este sentido pues viviendo de una manera, ¿no? Como dice mi compañera Reina, los autores que nos dan pues son clásicos, y cada quien tuvo su tiempo, diferente contexto en tiempo, en tipo de, tal vez como la genética o la gente que está, pues los que estuvieron haciendo la prueba con los jóvenes, es muy diferente a la parte europea, a la parte mexicana. Entonces creo que es esencial esa parte filosófica en la pedagogía, en cuanto a la interdisciplinaridad. Pues creo que es muy, muy importante. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Gracias. Yo a propósito de esto diría, pues, bueno, que coincido perfectamente con lo que dices, pero también agregaría que luego es interesante, y lo decíamos, ¿no? Cuando enseñaba las fotos, ¿no? Que ciertos talleres que regresan a preguntas así básicas de filosofía, ¿no? Lo decía rápidamente, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Se puede conocer? ¿Cómo está constituida? ¿Qué es un objeto? Luego, esas preguntas que parecería que nada más a los filósofos les interesa, luego vimos que resulta que no, o sea, como 1 o 2 eran de filosofía, todos los demás eran de artes, de arquitectura, de no sé qué. Y entonces, bueno, y pedagogía podría funcionar en ese mismo sentido, en el sentido de que cuando te haces esas preguntas, no necesariamente qué es la pedagogía, pues, sino qué es la realidad, por decirlo en este ejemplo, te replanteas tu propia disciplina, ¿no? Te hace ver tu disciplina de otra manera, te hace como entender cómo se conecta con otros campos de reflexión, ¿no? O sea, no nada más es importante la filosofía o el pensar filosófico para estarnos cuestionando nuestra disciplina, sino para leer la filosofía y entonces regresar a la disciplina y verla diferente. Ese es también, creo que un ejercicio, o sea, los dos, pues, que hemos insistido mucho en los talleres, ¿no? Y sobre todo por nuestro, o sea, el perfil multidisciplinario que ha tenido, ¿no? Saber reconocer como la autonomía de la filosofía, pero también la injerencia que podría tener en otros campos. Yo te recomendaría que te acercaras a la filosofía y la vieras como una especie de caja de herramientas que te va a servir bastante para tu práctica. Por ejemplo, si quieres, no es un ejemplo, ¿no?
analizar el documento, el mamotreto del nuevo, ¿cómo se llama? La reforma educativa. O sea, desde una perspectiva filosófica o con herramientas filosóficas, créeme que puedes identificar como todas la cantidad de contradicciones e incluso los errores de redacción que tienen, a pesar de que supuestamente tiene que estar tiene que ser revisada por un panel de expertos y demás de la SEP, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de cómo estos proyectos que se realizan in vitro, ¿no? Que se realiza toda una planeación anticipada y que se plantea toda la logística y demás, una vez que son puestos, digamos que en práctica, se produce un contraste tremendo porque simplemente las condiciones por ejemplo, las personas, como decía usted ahorita, ¿no? Traes todo un modelo elaborado a partir de la realidad y las condiciones materiales de Europa y vas y tratas de implantarlo en un contexto totalmente ajeno, extraño, desconocido. Pues obviamente va a haber choques, va a haber contrastes totalmente evidentes, ¿no? Y lo que la filosofía te permitiría es tener una perspectiva, no tanto dar una respuesta, al contrario, es darte las herramientas o darte los elementos para que tú puedas plantear una pregunta que quién sabe a dónde te va a llevar, o sea, para ser honesto, ¿no? Tú decides qué tan lejos quieres ir, pero definitivamente a todos, independientemente de su área de formación, yo les invito a que tomen un libro de filosofía, de que acudan a alguna de las clases de filosofía o directamente vayan a la biblioteca, hay una buena selección de libros, o chequen en internet, todo ya está disponible y en formatos bastante accesibles. ¿Otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Alguien de filosofía? No. Bueno, me No parece sé. muy interesante cómo subrayan esta parte de la transversalidad de lo que estamos viendo en las teorías, porque no simplemente tienen que ser filósofos, sino que también nos están diciendo que los de arte, los de arquitectura, el bioquímico, se traen muchas ideas muy buenas para complementar o abrir nuestra forma de pensamiento. También cómo cambiamos esa idea de los filósofos del centro hacia nosotros, de que todos somos posmodernos, ya estamos... El que vino a entrevistarlos también, cómo vio esa perspectiva de nosotros ya diferente, y les sorprendió, y es increíble que nos vean como de poco pensamiento. Pues sí, puede ser increíble, pero pues sí, tratamos ahí un poco de pues como decía Cristian al principio, ¿no? Abrir estos espacios que luego sentíamos que hacían falta, ¿no? Como espacios afuera de la institución y además espacios caracterizados por reflexiones que han estado planteadas en los últimos años, ¿no? Y demás, y sí, como subrayas, ¿no? Como tratando de que estos saberes o estas preguntas no las responda necesariamente como el campo que las formuló, vamos a decir, la filosofía, ¿no? Que las pueda como tratar de responder o tratar de entender al menos, ¿no? Otros campos, o se dialogue entre estos campos. Eso ha sido muy importante para nuestros talleres, como lo decía, ¿no? Sí, no tengan miedo a la filosofía no es únicamente los filósofos, o sea, está al servicio y está de todo, ¿no? De todo aquel que se interese en ella. Recuerden que, por ejemplo, los grandes filósofos de la modernidad, por ejemplo Descartes, pues, era matemático también cultivaba estudios de teología, o sea, tienen ahí Leibniz, un polímata matemático, estudioso de la jurisprudencia, la teología, o sea... o los que estábamos revisando hace rato, ¿no? Manuel de Landa, que estudió cine, ¿no? Sí. Y luego se metió en la filosofía, sí. Y da clases en Facultad de Arquitectura, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas ocurre con los mismos autores que estamos mencionando, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Landa es curioso porque de todos los intérpretes de Deleuze, yo creo que él es el más, bueno, por lo menos a mí es el que más me gusta, el que más me convence, porque el trabajo que se está aventando de Landa, ahora sí que no es sencillo, él está traduciendo de algún modo o llevando todas las formaciones conceptuales o todos los desarrollos teóricos de Deleuze al campo de la filosofía de la ciencia o de la ciencia exacta o ciencias duras. O sea, lo que está haciendo es un trabajo de traducción para que los
filósofos de la ciencia o los científicos ya no vean de forma despectiva, peyorativa, el trabajo conceptual de un filósofo, ¿no? Él lo que está haciendo es decir, mira, yo voy a leer a este filósofo y te voy a mostrar que lo que está diciendo está en sintonía con los últimos adelantos que se están produciendo en geología. Es que utiliza el arsenal de herramientas, perdón, el arsenal de disciplinas teóricas al que hace referencia es bastante amplio, ¿no? No lingüística, geología, astrofísica, cosas por el estilo. Microbiología y demás, o sea, y él es, a mi gusto, el intérprete más serio de Deleuze, y es un mexicano, ¿no? Que desafortunadamente, al parecer, no encontró el espacio institucional acá, y terminó yéndose a Nueva York hace como 40 años, ¿no? Y te escuchamos un rumor ahí de que se resiste un poco a que traduzcan sus libros al español, porque dice como que todavía no es el momento, ¿no? O sea, hace falta como otra formación diferente a la que se da en México, al menos, ¿no? Sí les sorprendería revisar uno de sus textos, porque la mayoría de sus referencias no son a filósofos, son a la historia de la ciencia, la historia de la matemática, la historia de la física, o sea, tiene otro corpus de referencias totalmente diferente al de otros filósofos, en especial a filósofos como cercanos a ese grupito de Deleuze y Negri y eso, ¿no? Muy diferente. Pues no sé si hay tiempo para una última pregunta o comentario. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el proyecto y que nos sigan ahí en Facebook para que se enteren de otras cosas que vamos a estar haciendo pues en lo que resta el año y pues particularmente el siguiente año, que se vienen cosas interesantes, ¿no?